Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Que Dios les bendiga. Ya es jueves, ya es 2 de abril. Sí, es 2 de abril del 2026. Pues hoy estamos acá arriba, en la casa. Es que hace frío allá abajo y dije, no, mejor me quedo acá arriba. Vamos a comenzar con la lectura de la Biblia, amén. Vamos a ver qué nos habla hoy el Señor acerca de su voluntad. Pero vamos a orar primero, amén. Señor, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por esta mañana, Señor, por este día, Padre. Comenzamos, Señor. eh, Comenzamos el día, Señor, leyendo tu palabra y leyendo tu voluntad, Señor, en el nombre de Cristo. Hoy nosotros, Señor, nos atamos a tu voluntad y te pedimos que seas tú el que nos hable, que nos conduzca. Nos atamos a tu voluntad y te pedimos que seas tú el que hable siempre a través de nosotros, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Nosotros solamente vamos a ser obedientes, Señor. Si nos tenemos que callar, nos vamos a callar. Si tenemos que hablar, vamos a hablar, Señor. Pero siempre tomados de tu mano y siempre bajo tu voluntad, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido que hoy nos hables al corazón, Señor. Que hoy seas tú, Señor, siempre tú, Padre, el que marca el camino, el que marca el destino, el que marca el rumbo, Señor, de nuestra vida y lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer, Padre. Señor, te pido que bendigas a mis hermanos, a mis hermanas, Señor, que vayan a ver esta transmisión, los que lo vayan a ver después, Padre, en el nombre de Cristo, bendícelos, sé con ellos, camina con ellos, habita en ellos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, Señor, de verdad, muchas gracias por todo. Sin ti no podríamos hacer nada, Padre. Bendice, Señor, a nuestros hijos, a nuestras hijas, Padre, a sus generaciones, bendice a mis hermanos de la iglesia, Señor, en el nombre de Jesús, bendícelos siempre, Padre, que siempre estén tomados de tu mano, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Vale, pues que Dios les bendiga. Amén. Vamos a comenzar. El día de ayer leímos el último capítulo, el capítulo 9 del libro de Nehemías, y pues vamos a comenzar hoy a leer el capítulo 10. Nada más nos faltan cuatro capítulos, 10, 11, 12 y 13. Sí, lo que el capítulo que vimos ayer habla acerca de una oración que hace Esdras acerca de todo el pueblo. Se arrepienten de sus pecados y está muy interesante el capítulo anterior. Está muy interesante porque hacen un pacto con el Señor y yo les invito a que lean ese capítulo nuevamente. Remata el último capítulo del libro de Nehemías diciendo, a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa contigo y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Firman una promesa de ser fiel al Señor, de serle fiel a Dios, y eso me gustó mucho. Dios es bueno, Dios sabe los planes que tiene para cada uno, si vamos a ser fieles, vaya, si vamos a ser obedientes o no vamos a ser obedientes. Entonces comienza el capítulo número 10 hablando de los que firmaron el pacto. Muchas veces cuando leemos genealogías o cuando leemos listas de nombres, híjole, se nos hace como que tedioso y medio aburrido porque decimos, ¿para qué tanto, no? De no ser así, de no ser importante, pues el Señor no lo hubiera permitido ni hubiera dejado que estuviera en la Biblia, ¿no? Pero por algo lo dice. Por algo están estos nombres. Entonces comienza el capítulo 10 acerca de los que celebraron el pacto. Y dice que los que firmaron el pacto fueron obviamente Nehemías, el gobernador, hijo de Acalías y Sedequías. También fueron Seraías, Azarías, Jeremías, Pasur, Aramías, Malaquías, Atús, Sebanías, Maluc, Arim, Meremot, Obadías, Daniel, Ginetón, Baruch, Masulam, Abías, Mijaim, Misaías, Bilgaí y Semaías. Estos eran sacerdotes. Y los levitas fueron Jesúa, hijo de Asanías, Binui, de los hijos de Enadad y Cadmiel, y de sus hermanos Sebanías, Odías, Kelita, Pelaías y Anán, Micaya, Rehob, Asabías, Acur, Serebías, Sebanías,
Odías, Bani, Benui, y las cabezas del pueblo fueron Paros, Pahat, Moab, Elam, Satú, Bani. Fueron Buni, Asgad, Bebai, Adonai, Bigbai, Adin, Hater, Ezequías, Asur, Odías, Asum, Besaí, Arif, Anatot, Nebai, Macpies, Mesulam, Gesir, Mesabelel, Sadok, Jadúa, Pelatías, Hanán, Ananías, Oseas, Ananías, Asub, Aloes, Pila, Sobek, Reum, Osba, Asabna, Masías, Ahías, Anás, Anán, Maluk, Arim y Baana. Ellos fueron los que firmaron el pacto del Señor, de la fidelidad que iban a tener con nuestro Señor, con Dios, porque se estaban arrepintiendo de sus pecados. Vaya, nosotros ya no firmamos un pacto con Dios, porque el pacto está en la sangre. El pacto que tenemos con el Señor pues está en la sangre. Él es el pacto que firmamos. Ese es el pacto de una fidelidad con el Señor. Dios es bueno y Dios nos ha perdonado. Tanto nos ha perdonado que ha prolongado su misericordia con todos nosotros. Y entonces, como siempre lo he dicho en la iglesia y aquí, nosotros ya no tenemos derecho ni siquiera de mirar para atrás, de volver a pecar, porque si sabemos de dónde nos sacó Dios, como lo vimos en los capítulos anteriores de Nehemías, incluso en el capítulo anterior, en el capítulo 9, si recordamos de dónde nos sacó el Señor, nos sacó de una condición fatal, de una condición de pecado, pues tenemos que ser fieles con Dios, tenemos que mostrar nuestro amor con Él. No podemos volver a seguir en la vida que llevábamos, porque entonces ¿qué caso tendría demostrar una fe que vendría siendo al fin de cuentas hipócrita? Si vamos a amar a Dios, vamos a amar a Dios con todo el corazón. Si vamos a ser fieles a Dios, tenemos que ser fieles a Dios con todo el corazón y no solamente de labios para afuera. Como cristianos, ya con cierto tiempo caminando en el Señor, pues nuestra vida tiene que ser diferente, sí o sí. Ya no podemos ser iguales, ni estar jugando al cristiano. Nuestra vida ya no es igual. Nuestra vida simplemente ya no nos pertenece, le pertenece a Dios. Y de verdad, para todos aquellos que buscamos cambiar, que buscamos ser diferentes en el camino del Señor, pues realmente ya nuestra vida ya no puede ser igual. Ya nosotros ya no se vale que seamos como veníamos siendo. Ya no podemos ser igual. Amén. Bueno, entonces continuamos leyendo el capítulo 10 de el libro de Nehemías, pero nos vamos a ir al versículo 28. Todos estos nombres de los que firmaron el pacto abarcaron desde el versículo 1 hasta el versículo 27. Ahora vamos a ver cuáles son las obligaciones del pacto, porque todo pacto, todo contrato tienes derechos, pero también tienes obligaciones. Es como cuando haces un contrato o te afilias a un centro comercial de esos que te dan una tarjeta para afiliarte. Haz de cuenta que es lo mismo. Tienes derecho a muchas cosas, pero también tienes obligaciones para otras cosas. Entonces dice así Nehemías 10:28, y el resto del pueblo, los sacerdotes, los levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de la tierra a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada a Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Todos se comprometieron a obedecer la ley de Dios. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Todos dijeron, pues es la voluntad de Dios, yo no puedo decir que no la sé, no puedo decir que no la voy a cumplir. Todos se comprometieron a obedecer la ley de Dios, con un solo propósito, que Dios siempre, que iban siempre a adorar
al Señor. Era un compromiso adquirido por ellos. Y es que puede parecer que no sea importante hacer un compromiso con Dios, pero es tan importante porque el Señor nos está viendo, el Señor nos está viendo. Hay una parte aquí en el libro de Nehemías, en los primeros capítulos, es en el capítulo 3, en donde Nehemías le hace ¿cómo se llama? Cuando Nehemías regresa a su tierra y ve que los muros estaban caídos, los principales de Judá no quisieron trabajar, ellos no lo quisieron hacer. A lo que voy con esto es que no porque Dios no nos diga nada si no estamos haciendo nada, no quiere decir que no nos tome en cuenta, o sea, que no tome en cuenta nuestra flojera. Anotan a los que sí, en el libro de Nehemías, en el capítulo 3, perdón, se hace un censo de quienes sí trabajaron y de quienes no trabajaron. Entonces, si nosotros no nos comprometemos con Dios para una vida de cambio, el hecho de que Dios no haga nada, si no nos comprometemos, no quiere decir que Dios no nos esté viendo, sí nos está viendo y sí tiene consecuencias. El no trabajar para el Señor, el no ser fiel y obediente con el Señor trae consecuencias. Y luego nos preguntamos, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué mi familia esto? ¿Por qué se me acaba tan rápido el dinero? ¿Por qué mi familia se está separando? ¿Por qué mi esposa me engaña? ¿Por qué mi esposo me engaña? ¿Por qué mis hijos no me obedecen? En fin, todos los etcéteras que quieras. Es por algo. Porque si ya conoces a Dios, si ya tienes conocimiento de Dios, si ya sabes quién es, entonces tenemos que ser fieles y obedientes. Nuestra vida no puede seguir siendo igual. Entonces dice que se reunieron con sus hermanos, dice, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían los mandamientos, decretos y estatutos que de Jehová nuestro Señor. Versículo 30. Y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nosotros. Este tipo de versículos se vuelve controversial porque dicen, bueno, pues entonces ya no se podían casar con nadie. Aquí lo podemos ver de una manera física, de una manera natural o de una manera cultural, pero vamos a la manera espiritual. Lo podemos ver aquí en este versículo de una manera natural, pero vamos al tema espiritual. Cuando tú comienzas o cuando se comienza a hacer pacto o se empiezan a casar en yugo desigual con otras personas, con mujeres o con hombres, se empieza a llenar de la cultura de esas personas. Entonces, si tú llevas un camino en el Señor, si tu vida está caminando con base en los estatutos, mandatos y decretos del Señor, y de repente volteas a otro lado y conoces a una persona, ya sea hombre o mujer, y te casas con él o con ella, y es inconverso, vaya, no es cristiano, no tiene tus mismas creencias, y te casas con él, entonces todo lo que este hombre trae o todo lo que esta mujer trae va a empezar a pasártelo. Y pueden llegar muchas cosas y muchos pretextos o excusas y puede decirte, ¿por qué vas a la iglesia los domingos? Mejor quédate, vamos a quedarnos en la casa. Hoy dedícamelo a mí, nunca estoy contigo o nunca estamos juntos los domingos. No hay que ir a perder el tiempo a la iglesia. Temas así. Entonces, este es un tema espiritual, lejos de verlo como un tema cultural o natural, vamos a verlo de manera espiritual. No hagas alianzas con la gente que no tiene tus mismas creencias. No hagas alianza con esas personas que no comparten tu misma fe. No hagas alianza con ellos porque tarde o temprano te van a llegar a distraer de la voluntad de Dios. No es mala onda, no es nada, simplemente no se hacen alianzas con gente que no tiene nuestra misma fe y nuestra misma creencia. Sí, puedo ser un pastor muy radical, pero es la verdad. Si lo dice la Biblia tiene la verdad completa y así tiene que ser. Amén. Bueno, esto es lo que estaban diciendo en ese entonces y es lo que se dice ahora, y no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado, y que
y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. El año agradable del Señor. Bueno, eso es cada tanto tiempo de años, pero en esta parte es interesante porque el séptimo año se refiere en una parte proporcional, pero en mayor tiempo, en mayor cantidad al séptimo día en el que el Señor reposó y no se hacía nada. Versículo 32. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo. Espérame, le bajo aquí. Para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Versículo 34. Echamos también suertes, los sacerdotes, los levitas y el pueblo, acerca de la ofrenda de la leña, para traerla a la casa de nuestro Dios, según las casas de nuestros padres, en los tiempos determinados cada año, para quemar sobre el altar de Jehová, nuestro Dios, como está escrito en la ley. Y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. Qué bonito, qué bonito. Es un compromiso muy, muy, muy padre. Y de verdad es algo satisfactorio cuando trabajas para Dios, ¿sí? Es algo satisfactorio. Híjole, eso de que, bueno, ni me voy a meter en ese tema, pero ese tema de que los pastores solamente están buscando trasquilar a las ovejas, digo, a veces por una persona pasan por el rastrillo a todas, pero realmente no. Realmente cuando trabajas para Dios con honestidad, cuando eres honesto con tu congregación, cuando eres honesto contigo mismo, tienes por qué, no tienes por qué tratar de abusar de la gente, solamente haz lo que está escrito en la palabra y Dios solito va a derramar bendición. No necesita ayuda de nadie, Dios es bueno y provee de lo necesario para los hijos que trabajan con fidelidad, de verdad. Entonces ellos estaban tomando, ese compromiso de ser fieles, de que nunca faltara nada en la casa de Dios, que nunca faltara nada en el templo, que nunca le faltara nada a los encargados de dirigir o de ministrar en el templo, que en este caso eran los sacerdotes y los levitas. Ellos tenían el compromiso de que nada les iba a faltar. ¿Por qué? Pues porque habían firmado un pacto con el Señor. Asimismo, los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. Que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol y del vino y del aceite para los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Dios y el diezmo de nuestra tierra para los levitas y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. Hay una confusión bien tremenda con esto del vino y piensan que el vino de antes era como el vino de ahora, que se dejaba fermentar mucho y se lo tomaban y se ponían bien felices, bien happy, ¿no? No, el vino de la antigüedad no era tan fermentado como el de ahora, ni se mezclaba con otras cosas como se mezcla ahora. Era un vino suave, era un vino delicado, no era de ese que te tomas la primer copa y para abajo, no, era un vino diferente, era un vino más suave, vaya, por decirlo de alguna manera. Perdón. Y que estaría el sacerdote, hijo de Aarón, con los levitas, cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesorero, porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví las ofrendas del grano, del vino y del aceite, y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Todo ese compromiso de ser fieles en la casa de Dios tiene un resultado. ¿Cuál es el resultado? Bendición. La mejor bendición que podemos tener de parte de Dios es que Él esté con nosotros.
Buscamos el favor de Dios y el favor de Dios lo tenemos desde que despiertas. Buscamos la mano de Dios y la mano de Dios está incluso cuando tú estás durmiendo. Ahí está la mano de Dios. Solamente hay que ser fieles con Él, de verdad, de verdad. Estos hombres de los que estamos hablando, de Nehemías y todos los que estaban ahí con él en ese momento de que se firme el pacto, reconocen y saben que tienen que hacer todo esto. Si tú has recibido un favor de Dios, si tu familia, no te voy a decir que todos estamos bien todos los días, pero si tu familia está tranquila, si tú estás en paz, si tienes un buen trabajo, si tienes a tus hijos bien, si tienes a tu familia bien contigo, entonces estás recibiendo el favor de Dios. Estás recibiendo el favor de Dios, no te estoy diciendo que cuando no está así, cuando está todo mal, Dios está fuera o Dios ya se olvidó de ti, no, tampoco. Recuerda que Dios siempre nos va a mover y nos va a pasar por el fuego muchas veces solamente para probar nuestra fe, como lo hizo con Abraham, ¿no? Lo que estoy diciendo es que si tú tienes, estás bien, vaya, en este momento estás recibiendo el favor de Dios. Ok, dice el capítulo número 11, los habitantes de Jerusalén, dice que habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer 1 de cada 10, para que morasen en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Estos son los jefes de las provincias que moraron en Jerusalén, pero en las ciudades de Judá habitaron cada uno en su posesión, en sus ciudades, los israelitas, los sacerdotes y los levitas, los sirvientes del templo y los hijos de los siervos de Salomón. En Jerusalén, pues, habitaron algunos de los hijos de Judá y de los hijos de Benjamín, de los hijos de Judá, Ataías, hijo de Usías, hijo de Zacarías, hijo de Amarías, hijo de Cefatías, hijo de Mahalaleel, y de los hijos de Fares. Y Maasías, hijo de Baruc, hijo de Colosé, hijo de Asaías, hijo de Adaías, hijo de Joinarif, hijo de Zacarías, hijo de Siloni. Todos los hijos de Fares que moraron en Jerusalén fueron 468 hombres fuertes. Esos son los hijos de Benjamín: Salu, hijo de Mesulam, hijo de Joed, hijo de Pedaías, hijo de Colaías, hijo de Maasías, hijo de Iteí, hijo de Jesaías, y tras él Gabaí y Salaí, 928, y Joel, hijo de Sicri, era el prefecto de ellos, y Judá, hijo de Sensúa, el segundo en la ciudad. De los sacerdotes, Jedaías, hijo de Joriab, Joaquín, Seraías, hijo de Hilcías, hijo de Mesulam, hijo de Sadoc, hijo de Merayot, hijo de Aitob, príncipe de la casa de Dios. Y sus hermanos, los que hacían obra de la casa, 822, Adaías, hijo de Jeroam, hijo de Pedalías, hijo de Amsi, hijo de Zacarías, hijo de Pasur, hijo de Malquías, y sus hermanos, jefes de las familias, 242, Amasaí, hijo de Asael, hijo de Asaí, hijo de Mesilemot, hijo de Imer. Y sus hermanos, hombres de gran vigor, 128, el jefe de los cuales era Sabdiel, hijo de Gedolim, de los levitas, Semalías, hijo de Asub, hijo de Azricam, hijo de Asabías, hijo de Buni. Sabetai y Josabad, de los principales de los levitas, capataces de la obra exterior de la casa de Dios, y Matanías, hijo de Micaía, hijo de Sabdi, hijo de Asab, el principal, que empezaba las alabanzas y la acción de gracias al tiempo de la oración, eran Bacbuquías, el segundo de entre sus hermanos, y Abda, hijo de Samúa, hijo de Gaalad, hijo de Jedutún. Todos los levitas en la santa ciudad eran 284. Los porteros Acub, Talmón y sus hermanos guardas de las puertas, 162, y el resto de Israel, de los sacerdotes y de los levitas en todas las ciudades de Judá, cada uno en su heredad. Los sirvientes del templo habitaban en Ofel y Sina, Gispa, tenían autoridad sobre los sirvientes del templo, y el jefe de los levitas en Jerusalén, era Uzi, hijo de Bani, hijo de Asabías, hijo de Metanías, hijo de Micaya, de los hijos de Asaf, cantores sobre la obra de la casa de Dios, porque habían mandamientos del rey acerca de ellos y distribución para los cantores para cada día. Y Petaías, hijo de Mesasebeel,
Mesesabeel de los hijos de Sera, hijos de Judá, estaban al servicio del rey en todos los negocios del pueblo. Todos tenían una ocupación, todos tenían algo que hacer. Era un designio por voluntad, no por voluntad, era un designio por orden del Señor. Y Nehemías pues los organizaba para que hicieran el trabajo. Ok, lugares habitados fuera de Jerusalén, aldeas fuera de Jerusalén. Bueno, estos que acabamos de leer fueron hombres que se quedaron a trabajar en Jerusalén. Algunos no eran de las tribus que estaban ahí habitando, pero estaban trabajando para el servicio del Señor. Dice, tocante a las aldeas y sus tierras, algunos de los hijos de Judá habitaron en Kiriat Arba y las aldeas de Dibón y las aldeas en Jecabseel y sus aldeas, en Jesúa, Molad y Bet-Pelet, en Azar, Sual, en Berseba y sus aldeas, en Siclag, en Mecona y sus aldeas, en Rimón, en Sora, en Jarmut, en Sanoa, en Adulam y sus aldeas, en Laquis y sus tierras, en Aseca y sus aldeas, y habitaron desde Berseba hasta el valle de Inom. Y los hijos de Benjamín habitaron desde Geba a Migmas, en Ala, en Betel y en sus aldeas, en Anatot, Nob, Ananías, Azor, Rama, Gitaim, Adid, Seboim, Nebalat, Lot y Ono, valle de los artífices, y algunos de los levitas en los repartimientos de Judá y de Benjamín. Ok, fue el versículo 11. El versículo 12 sigue hablando de estas personas. Los sacerdotes y los levitas, versículo 1. Estos son los sacerdotes y levitas que subieron con Zorobabel, hijo de Salatiel, y con Jesúa, Seraías, Jeremías, Esdras, Amarías, Maluc, Atus, Secanías, Reú, Meremot, Ido, Gineto, Abdías, Mijaim, Maadías, Bilga, Semaías, Joirab, Jedaías, Salú, Amós, Hilcías y Jedaías. Estos son los príncipes de los sacerdotes y los hermanos de los días de Jesúa. Y los levitas, Jesúa, Binú, Cadmiel, Serebías, Judá y Matanías con sus hermanos oficiaban en los cantos de alabanza, y Bacbuquías y Uni, sus hermanos, y cada cual en su ministerio. Jesúa engendró a Joacim, y Joacim engendró a Eliasib, y Eliasib engendró a Joiada, Joiada engendró a Jonatán, y Jonatán engendró a Jadúa. Y en los días de Joacim los sacerdotes jefes de las familias fueron Seraías, Meraías, Jeremías, Ananías. De Esdras, Mesulam, de Amarías, Joanán, de Melicú, Jonatán, de Sebanías, José, de Arim, Adna, de Merimot, Elcai, de Ido, Zacarías, de Ginot, Mesulam, de Abdías, Sikri, de Miniamín, de Moadías, Piltai, de Bilga, Samúa, de Semaías, Jonatán, de Joiraib, Matanai, de Jedaías, Uzi, de Salai, Calaí, de Amok, Eber, de Hilcías, Asabías, de Jedaías, Natanael. Los levitas en días de Eliasib, de Joiada, de Joanán y de Jesúa fueron inscritos por jefes de las familias, también los sacerdotes, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Los hijos de Leví, jefes de las familias, fueron inscritos en el libro de las crónicas hasta los días de Joanán, hijo de Eliasib. Los principales de los levitas fueron Asabías, Serabías, Jesúa, hijo de Cadmiel, y sus hermanos delante de ellos, para alabar y dar gracias conforme al estatuto de David, varón de Dios, guardando su turno, porque se alababa en el templo del Señor, y por orden de David se alababa las 24 horas del día, entonces por eso eran tantos cantores y tantos que tocaban instrumentos. Versículo 25, Matanías, Bacbuquías, Obadías, Mesulam, Talmón, Acub, guardas eran porteros para la guardia de las entradas de las puertas, y en los días del gobernador Nehemías y el sacerdote Esdras, escriba. Dedicación del muro. Ok, ya vimos todos esos hombres y todos esos nombres que trabajaban al servicio del templo del Señor, y de los que ministraban, de los que tocaban y de los que cantaban. Todos tenían un encargo por voluntad de Dios y por disposición del corazón de cada uno de ellos. Amén. Nehemías 12:27. Para la dedicación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas de todos los lugares para traerlos a Jerusalén para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y citaras.
Buscaron a los que estaban preparados. Buscaron a aquellos que conocían de la voluntad de Dios y conocían de la administración en la casa del Señor. Me cambié las gafas porque como que estas me acomodan más aquí en la compu para ver un poquito mejor. Y fueron reunidos los hijos de cantores, así de la región alrededor de Jerusalén como de las aldeas de los netofatitas, y de la casa de Gilgal, y de los campos de Jeba, y de Asmavet, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén, y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo, y las puertas y el muro. Hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro, y puse dos coros grandes que fueron en procesión, el uno a la derecha sobre el muro hacia la puerta del muladar, e iba tras de ellos Osías con la mitad de los príncipes de Judá. Todo tiene una organización, ¿no? Si nos damos cuenta, todo tiene una organización. Nehemías los organizaba. E iba tras ellos Osaías con la mitad de los príncipes de Judá, y Azarías, Esdras, Mesulam, Judá y Benjamín, Semaías y Jeremías, y de los hijos de los sacerdotes iban con trompetas, Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, hijo de Asaf, y sus hermanos Semaías, Azarael, Milalai, Gilalai, Maai, Natanael, Judá y Anani, con los instrumentos musicales de David, varón de Dios, y los escribas Esdras delante de ellos. Y la puerta de la fuente, enfrente de ellos, subieron por las gradas de la ciudad de David, por la subida del muro, desde la casa de David hasta la puerta de las aguas al oriente. El segundo coro iba del lado opuesto, y yo en pos de él con la mitad del pueblo sobre el muro, desde la torre de los hornos hasta el muro ancho, y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja, y a la puerta del pescado, y a la torre de Hananeel, y la torre de Amea, y hasta las puertas de las ovejas, y se detuvieron en las puertas de la cárcel. Llegaron luego los dos coros a la casa de Dios, y yo a la mitad de los oficiales conmigo, y los sacerdotes Eliasim, Maasías, Miniamín, Micaías, Elioenal, Zacarías y Ananías con trompetas. Y Maasías, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanán, Malaquías, Elam y Ezer, y los cantores cantaban en voz alta, e Israías era el director. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas, eran animales eran bueyes, vacas, ovejas, carneros, y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo en Jerusalén fue oído desde lejos. Porciones para los sacerdotes y los levitas, versículo 44. En aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros en las ofrendas de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas de los ejidos de la ciudad de las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo en Judá respecto a los sacerdotes y levitas que servían. ¿Por qué daban? Por agradecimiento. No era que los obligaran a hacerlo, era porque estaban agradecidos, y por eso ofrecían en sacrificio de agradecimiento, y por voluntad propia le ofrecían a animales en sacrificio al Señor, le ofrecían granos, ofrecían aceite, ofrecían vino, ofrecían todo eso, pero era por agradecimiento al Señor y no por imposición, porque aquí no hemos leído, ni se ha leído que se tenga que hacer por imposición de nadie, de Dios o de Nehemías, incluso de los sacerdotes. Era por agradecimiento. Además era porque estaba establecido en el libro de Moisés que se tenía que ofrecer una ofrenda al Señor, se tenía que hacer sacrificio para Dios. Entonces aquí no dice que los hayan obligado, nadie obliga a nadie a hacer nada, ni el mismo Dios obliga, vaya por decirlo de alguna manera, aunque por agradecimiento nosotros tendríamos que ser así, ofrecer nuestro cuerpo en sacrificio vivo al Señor para que el Señor nos vea. Ya es muy diferente el sacrificio de ese entonces al sacrificio que se hace ahora.
Y habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo, porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acción de gracias a Dios, y todo Israel en días de Zorobabel y en días de Nehemías daba alimento a los cantores y a los porteros, cada cosa en su día, y consagraban asimismo sus porciones a los levitas, y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. Era un estatuto, porque cuando sale el pueblo más bien cuando llega el pueblo a la tierra prometida, cuando llega Israel a la tierra prometida con mano y por voluntad de Dios, les dice a los levitas que ellos no iban a recibir heredad de la tierra a la que habían poseído, no iban a recibir heredad, a ellos no se les iba a dar, no se les iba a dar tierra, como se les dieron a las demás tribus. Como se les dieron a Isaacar, a Neftalí, a Zabulón, a Benjamín, a todas las tribus, a Judá, a todos ellos. A ellos no iban a recibir heredad porque ellos iban a estar al servicio del templo del Señor y por lo tanto ellos iban a vivir de todo lo que la gente llevara en ofrenda al Señor. Le iban a ofrecer al Señor la gran parte de todo eso y lo que quedaba se lo iban a quedar los levitas. Por eso este último versículo dice que los levitas pues vivían de lo que el pueblo les acercaba. Estamos entrando en el último capítulo, las reformas finales de Nehemías. Las reformas finales. Reformas de Nehemías. Este es el último capítulo de este libro y dice: aquel día se leyó el libro de Moisés. El libro de Moisés nada más eran 5 libros: Génesis, Éxodo, Número, Levíticos y Deuteronomio. Bueno, los leí en desorden, pero esos son los libros. Aquel día se leyó el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Eran pueblos paganos, eran pueblos que buscaban la destrucción del pueblo de Israel, por eso estaba prohibida la entrada a la congregación de Dios. Siempre estuvieron buscando derrotar a Israel, siempre estuvieron buscando levantarse en contra de la voluntad de Dios. Incluso podemos ver que unos amonitas estaban con Tobías y estaban con Sanbalat queriendo o buscando que no se levantara o que no se reconstruyeran los muros de Jerusalén. Y bueno, aquí les recuerda Moisés a través del libro de la ley que ni los amonitas ni los moabitas tenían que entrar en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Sí, pastor, Dios no hace acepción de personas, ya lo sé, pero tiene un contexto muy interesante esto que nos está diciendo la palabra. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Fíjense, Eliasib había emparentado con Tobías. Tobías, amigo de Sanbalat, amigo de los asdodeos, amigo de todos aquellos que no querían que se restauraran los muros. Eliasib se había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaba antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaban mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros y las ofrendas de los sacerdotes. Mas a todo esto, dice Nehemías, yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, o sea, regresó con su patrón, porque recuerden que Nehemías era el copero de Artajerjes. Dice que en ese año, regresé al rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe el mal que había, hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios, y me dolió en gran manera, dice Nehemías, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso.
Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino, del aceite a los almacenes. Vaya, lo dije hace un rato y lo vuelvo a repetir, ¿no? Al momento de que nosotros como creyentes, como seguidores y servidores del Señor, empezamos a hacer alianzas o a hacer parentesco con personas que no tienen nuestra misma fe, esto es cuestión de prédica, este es tema de predicaciones. Empezamos a hacer alianza con personas que no comparten nuestra fe, pues obviamente nos van a empezar a alejar, primero de a poquito, con insinuaciones, ¿no? Y ya después va a ser más grande el tema de, pues, no voy, tienes razón, no voy a la iglesia. Tienes razón, ¿para qué se ofrenda y para qué se diezma? ¿Para qué se escucha la palabra? ¿Para qué se canta? ¿Para qué se aplaude? ¿Para qué esto y para qué lo otro? Entonces, fue lo que pasó aquí. Una pequeña alianza hizo que el templo quedara abandonado. Una pequeña alianza con Tobías, la que había hecho este sacerdote, Eliasib, una pequeña alianza hizo que el templo quedara abandonado. Entonces dice, entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Fíjense, justamente ahorita, hace un ratito que me desperté a orar, eh, el Señor me daba esta reflexión y es cierto. Muchas veces las personas que no comparten nuestra fe nos hacen tropezar. Incluso gente que comparte nuestra fe nos hace separarnos del Señor. Por muchas cosas, por muchas cosas. Cuando se levanta chisme dentro de una iglesia y va un esposo con su esposa y los hijos, vamos a poner este ejemplo, va un esposo, la esposa y los hijos a la iglesia y de repente empieza el chisme, ¿no? Por parte del esposo o de la esposa y empiezan, ¿ya viste cómo viene vestido fulanito? ¿Ya viste cómo viene vestida fulanita? O el clásico, hoy la predicación del pastor no estuvo tan potente, o hoy no sentí la presencia de Dios. Ese tipo de comentarios, tanto del esposo o de la esposa, hacen que si el esposo va con todas las ganas del mundo a adorar a Dios, a buscar a Dios, a entrar en la presencia de Dios, y la esposa le dice este tipo de cosas, es que el pastor, la pastora no me saludó, es que los hijos del pastor no me saludaron, es que los levitas, es que esto, los servidores, es que el ujiero, no me saludaron, qué mala onda, ya no voy a venir a la iglesia. Y el esposo va con todas las ganas. ¿Qué es lo que pasa? Que le da para abajo al ánimo del esposo. O al contrario, si el esposo llega con un espíritu religioso y la esposa va con todas las ganas de buscar al Señor, y empieza el esposo, ¿ya viste cómo viene vestida la hermana? La falda muy corta. No sé, cosas así. Entonces hace que baje el ánimo y entonces llega el momento que dice, pues ¿para qué vamos a la iglesia? Si en la iglesia hay puro mentiroso, hay puro hipócrita, hay puro esto, hay puro el otro. Y entonces las mismas personas que, entre comillas, comparten nuestra fe, también nos ponen el pie para no ir a la iglesia. Bueno, en este caso, Tobías, que no era de la misma fe que Nehemías hizo con una pequeña alianza, haciendo alianza con Tobías, Eliasib hizo que todo el templo quedara vacío y quedara descubierto. Nehemías se da cuenta, regresa y dice, ¿qué onda? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué no hay nadie? ¿Por qué no viene nadie? Es triste ver una iglesia vacía por chismes, por broncas, por problemas. Versículo 13. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellas a Enán, hijo de Zacur, hijo de Metanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Versículo 14. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de Dios y en su servicio. Qué bonito, ¿no? Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio.
En aquellos días, dice Nehemías, vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino. Vamos a ver cómo dice la Nueva Traducción Viviente, versículo 15. Dice, en esos días vi a unos hombres de Judá pisando en sus lagares en el día de descanso. Además, recogían granos y los cargaban sobre burros y traían su vino, sus uvas, sus higos y toda clase de productos a Jerusalén para venderlos en día de descanso. Así que los reprendí por vender sus productos en ese día. Por ley y estatuto de Moisés, no se podía trabajar en sábado, y ellos estaban haciendo eso. Algunos hombres de Tiro que vivían en Jerusalén traían pescado y toda clase de mercancía, la vendían al pueblo de Judá el día de descanso, y nada menos que en Jerusalén, la tierra, en el lugar que tenía que estar dedicado al Señor. Ahí mismo vendían sus productos. Ahí mismo, y el día de reposo, vaya. De modo que confronté a los nobles de Judá. ¿Por qué profanan? Dice, de modo que confronté a los nobles de Judá. ¿Por qué profanan el día de descanso de este modo tan perverso?, les pregunté. ¿Acaso no fueron cosas como estas las que hicieron que sus antepasados, ¿acaso no fueron cosas como estas las que hicieron sus antepasados y provocaron que nuestro Dios hiciera caer sobre nosotros y nuestra ciudad toda esa desgracia? Ahora ustedes provocaron aún más el enojo contra Israel, al permitir que el día de descanso sea profanado de esta manera. Entonces ordené que todos los viernes se cerraran las puertas de Jerusalén al caer la noche y que no se abrieran hasta que terminara el día de descanso. Envié a algunos de mis propios sirvientes a vigilar las puertas para que no pudiera entrar ninguna mercadería en los días de descanso. Vaya, el día de reposo comienza, y esto es así, comienza el viernes a las 6 de la tarde y termina el sábado a las 6 de la tarde. Muchas personas han confundido el día de descanso, el día de reposo, con no hacer prácticamente nada. Bueno, resulta ser que cuando es día de reposo, nosotros todos, bueno, es que cómo lo explico sin que suene religioso. El día de reposo es un día en el que se tiene que estudiar la palabra de Dios, y no es que uno no haga nada. Sí, vaya, nosotros en este tiempo, para nuestros tiempos, lo que hacemos nosotros es, sí hacemos cosas, vaya, sí cocinamos, y sí salimos, y sí, vaya, estamos bajo la gracia. Pero lo que hacemos es leer la Biblia y estudiarla. Por ejemplo, yo en mi caso, como lo hago de lunes a viernes, pues me pongo a escribir, me pongo a estudiar, me pongo a hacer lo que tenga que hacer me pongo a hacer prédicas, me pongo a hacer estudios, me pongo a estudiar. Pero el viernes a las 6 de la tarde, y el sábado, pues sí, como que me meto un poquito más con el Señor. Pero no dejo de cocinar, ni dejo de salir por comida. Vaya, este es un estatuto para el pueblo de Israel en aquel entonces. Bueno, entonces el día de reposo no es para estar ahí en casa y rascándose el ombligo, no. Es un momento de estudio, que ya en algún momento vamos a dar una predicación acerca de eso. Entonces ordené que todos los viernes se cerraran las puertas, ese ya lo leímos. Los mercaderes y los comerciantes de diversos productos acamparon fuera de Jerusalén 1 o 2 veces. Pero yo les hablé duramente diciendo, ¿qué pretenden acampando aquí afuera alrededor de las murallas? Si lo hacen otra vez, los arrestaré. Esa fue la última vez que aparecieron en el día de descanso. Luego ordené a los levitas que purificaran y vigilaran las puertas para preservar la santidad del día de descanso. Recuerda también esta buena obra, oh Dios mío, y ten compasión de mí conforme a tu grande e inagotable amor. Por el mismo tiempo me di cuenta de que algunos de los hombres de Judá se habían casado con mujeres de Asdod, Amón y Moab. Además, la mitad de sus hijos hablaban el idioma de Asdod o de algún otro pueblo, o no podían hablar en absoluto la lengua de Judá. De modo que confronté a los hombres y pedí que cayeran maldiciones sobre ellos. Golpeé a algunos y les arranqué el cabello y les hice jurar por el nombre de Dios que no permitiría que sus hijos o hijas se casaran con la gente pagana de la región.
¿Acaso no fue exactamente eso lo que llevó a Salomón, rey de Israel, a pecar? Exclamé. No había rey en ninguna nación que pudiera compararse con el Dios, con él. Dios lo amaba y lo hizo rey sobre todo Israel, pero incluso él fue inducido a pecar por sus mujeres extranjeras. ¿Cómo pudieron siquiera pensar en cometer esta acción pecaminosa y ser infieles a Dios al casarse con mujeres extranjeras? Uno de los hijos de Joiada, hijo de Eliasib, el sumo sacerdote, se había casado con la hija de Sanbalat, el horonita, por lo cual lo expulsé de mi presencia. Dice Nehemías, recuérdalos, oh Dios mío, porque han profanado el sacerdocio y los votos solemnes de los sacerdotes y los levitas. Así que expulsé todo lo que fuera extranjero y asigné tareas a los sacerdotes y a los levitas, asegurándome de que cada uno supiera lo que tenía que hacer. También me aseguré de que llegara el suministro de leña para el altar y las primeras porciones de la cosecha en los tiempos establecidos. Recuerda esto a mi favor, oh Dios mío, dice Nehemías. Pues miren, la recomendación es esta, de acuerdo a lo que leímos, es echa fuera el pecado. Echa de ti, de tu corazón, todo el pecado para poder vivir una vida agradable a Dios. No se puede vivir delante de Dios con una vida a medias. No podemos vivir delante de Dios con una vida de hoy sí quiero buscarte y mañana no quiero buscarte. No podemos vivir una vida así con Dios. Dios no nos hizo por partes, no hizo la mitad del cuerpo y la otra dijo, pues luego la hago. Nos hizo completos y nos hizo enteros. Nos hizo para alabanza de su gloria. Para eso nos hizo Dios. ¿Por qué nos rescató Dios de la manera en la que vivíamos? Con un motivo. Quiere que seamos rectos delante de su presencia. Él quiere que nosotros vivamos una vida bien. Dice, yo no quiero la muerte de los que mueren como mueren los demás. Yo quiero que ustedes vivan para mí, que trabajen para mí, que sean fieles conmigo, dice el Señor. Tenemos que echar el pecado de nuestra vida. Tenemos que sacar el pecado de nosotros. Queremos una vida bien para los que siguen después de nosotros, para los que tenemos hijos. Queremos una vida bien para los que siguen después de nuestros hijos, nuestros nietos, y de ahí los que sigan. Pues tenemos que echar el pecado de nuestras vidas. No quiero decir que nosotros no somos pecadores. Todos fallamos y fallamos en algún momento de nuestra vida. Todos fallamos y vamos a seguir fallando porque el Señor Jesús dijo que íbamos a tener aflicciones y que íbamos a seguir cayendo. Él no mintió, Jesús no mintió. El Señor no miente, pero el Señor es tajante. ¿Tenemos a un Dios que perdona? Sí, tenemos a un Dios que perdona. ¿Tenemos a un Dios que nos ama? Tenemos a un Dios que nos ama, pero también tenemos a un Dios que se llena de ira cuando su pueblo es rebelde. Tenemos a un Dios que se enoja cuando su pueblo no lo obedece. Tenemos a un Dios que se llena de furia cuando nosotros vamos en pos de dioses ajenos. Tenemos un Dios de furia también cuando nosotros hacemos alianzas con personas que a Dios no le agradan. Nuestra vida tiene que ser, si no perfecta, tiene que ser una vida recta delante de Dios. No podemos estar vacilando en decir, como decía hace unos momentitos, pues hoy sí quiero buscar a Dios y voy con todo el corazón a la iglesia. No podemos estar así. Con Dios es sí o sí. Con Dios es me entrego todo o no me entrego nada. Lo busco o no lo busco. A mitades no. A mitades no. Dios es todopoderoso y Él es fiel y justo para guardar su pacto de bondad, sí, pero también nosotros tenemos que guardar nuestra vida para Él. Y no nos quejemos cuando nos vaya mal. Y no nos quejemos cuando nuestra familia se esté perdiendo o se esté desmoronando. Porque entonces sí, ay Dios, ¿a dónde estabas? Pues estaba en el mismo lugar a donde tú me dejaste, pero por tu propia idolatría o por tu propia necedad de corazón me abandonaste. Dios está y Dios siempre va a estar. Dios es bueno, sí es bueno, pero hay que vivir una vida recta delante de Él. Yo pude ver en este último capítulo, sobre todo, en la vida de Nehemías, un hombre muy celoso de la palabra y muy celoso de su trabajo, muy celoso de la voluntad de Dios, que incluso golpeaba a la gente. Yo pude ver a un hombre así, aguerrido, fuerte, sabio, entero. Había hecho un trabajo enorme, ¿no?, en la reconstrucción de los muros de Jerusalén.
Pero también pude ver un hombre sensible que se acerca a Dios y le dice, Señor, acuérdate de todo lo que he hecho y no me abandones. Si tú tienes que llamar la atención en tu casa, llama la atención a tu casa, llama la atención a tus hijos que probablemente estén, o tú mismo, que se estén perdiendo en un vicio o que no quieran buscar al Señor, llámales la atención de manera fuerte. La Biblia lo dice. Tienes que forzar a tus hijos a entrar a la presencia de Dios. No podemos, estamos en los últimos tiempos realmente por lo que estamos viendo y por lo que estamos viviendo. Probablemente estemos viviendo ya en los últimos tiempos y no podemos dejar que nuestros hijos se pierdan. No, ya no, ni nosotros mismos. Ay, pastor, pues qué tanto es tantito, ¿no? Deja que tanto es tantito. Tantito puede ser toda la eternidad. Tantito puede ser toda tu vida, todo lo que tienes. Entonces, vamos a ser fieles a Dios y vamos a ser obedientes. En lo máximo posible vamos a ser obedientes, amén. Si tienes una iglesia, porque estamos transmitiendo también por acá, si tienen una iglesia ahí en TikTok y sean fieles en su iglesia, sean fieles con su pastor, sean fieles a Dios sobre todo. Y acá en Linaje, acá en Facebook, yo sé que son fieles y yo sé que aman a su pastor. Sé que son fieles. Vamos a terminar, que Dios les bendiga. Estamos leyendo la Biblia, terminamos hoy el libro de Nehemías. Fueron 10 capítulos muy interesantes que hablaron de todo, de organización, hablaron de todo. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre de la gloria, bendito Señor. Yo te doy las gracias, Señor, por este tiempo de búsqueda constante. Señor, a veces no entendemos, Padre, por qué pones tantos nombres en la Biblia, pero yo sé que los pones, Señor, con una intención y con un propósito. Bendecimos eso. Yo bendigo eso, Señor, porque nos das paciencia, Señor, y nos haces entender muchas cosas, Padre. Señor, bendice en este día a todos los que nos están viendo, Padre, y a todos los que están, Señor, siempre pendientes de tu palabra y de tu bondad. Padre, a los que van a salir de su trabajo, Señor, llévalos con bien, con el mismo gusto que salen a ganarse el sustento de todos los días, Padre, con ese mismo gusto regrésalos a casa. Bendícelos a donde quiera que estén. Bendice a sus familias, a sus generaciones, Padre, en el nombre de Cristo. Llévalos con bien, lleva con bien a mis hijos a su trabajo y regrésalos con bien, Padre, a mis hijas también, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice sus casas, bendice nuestras casas, bendice las casas de todos, Padre, en el nombre de Cristo. Que tu presencia siempre habite en ellos, Señor, en el nombre de Jesús. No permitas que el lazo del cazador llegue a sus vidas, Padre, en el nombre de Cristo. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que hoy todos seamos conforme a tu corazón y conforme a tu voluntad, Padre. Que venga lo que venga, Señor. Así sean pruebas, tristezas, todo lo que venga, Señor, incluido la alegría, el gozo, todo, Señor, que siempre tú te estés ahí manifestando. Que podamos ver tu mano en medio de todo, Padre, en el nombre de Jesús. Papito lindo, muchas gracias, Señor. Gracias, de verdad, muchas gracias por el maná que recogimos esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues que Dios les bendiga. Nos vemos el día de mañana. Tengan muy buen día, cuídense mucho y sean felices. Bye. Y nos vemos también aquí nos vemos aquí también en TikTok. Permítanme, lo voy a borrar aquí.